Hola mis chefcitos, aquí estamos de nuevo para aprender una cosa nueva o afianzar conocimiento. En el capítulo de hoy nos adentraremos en el mundo de las salsas. Más concretamente hablaremos de 5 salsas famosas, las 5 salsas madres. Antes de empezar deberíamos hablar, ¿qué es una salsa? En gastronomía se denomina salsa a una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto acompañar a un plato. Siempre ha de filtrarse y ligarse para que sea limpia y pura. Una forma fácil y rápida de ligar unas salsas y que quede bien homogénea es usando maicena. Pruébenlo, les sorprenderá. Empezaremos por la mítica salsa española. Para mí es la más buena de las 5 salsas, ya que soy un carnívoro y esta salsa es brutal para carnes, desde paletillas de cordero a codillos, sobre todo buenas carnes horneadas. Prepararemos un roux, cocinando la harina en un sartén con mantequilla. Una vez va tomando color, cuando la mantequilla empieza a tostar la harina, vamos incorporando el caldo de carne o fondo oscuro. Para hacer este fondo oscuro, como ya os contamos, es preciso dorar unos huesos de carne en el horno y con ellos elaborar un caldo. Con el roux oscuro y el fondo oscuro o caldo de carne intenso ya preparados, basta con mezclarlos y empezar a ligar la salsa. Lo mejor es ir incorporando el caldo poco a poco, mientras removemos con unas varillas para que así no se formen grumos. Cuando todo el caldo se haya incorporado, dejamos cocer a fuego lento para que nuestra salsa española ligue bien y comience a espesar. Una vez lista, pasamos la salsa española por el colador chino, apretando con un cucharón para que pase bien fluida y la guardamos. Esta salsa es perfecta para platos de carne a la plancha, asados que no generan su propia salsa y otras preparaciones a las que da un sabor inconfundible. Ahora vamos con el bechamel. Una salsa densa, muy rica, utilizada desde para hacer canelones o lasaña, pero también es la base de una buena croqueta. Es decir, tiene muchas utilidades y sobre todo es muy rica. La base de la salsa bechamel es un roux, o sea, harina y mantequilla. Se utiliza frecuentemente en pescados, huevos y pollo. Ahora vamos con el velouté. La salsa velouté está hecha a base de un caldo de carnes blancas y un roux. Es común encontrarla en huevos, pescado, pastas y platillos con ternera. Para explicar la receta de salsa velouté, vamos a hacer un velouté de pescado. Si quisiéramos hacer la velouté de ave, el proceso sería exactamente el mismo, sustituyendo el fumet de pescado por un buen caldo de pollo. Empezamos haciendo el roux. El roux no es más que una mezcla de harina y mantequilla, como ya hemos dicho, ligeramente tostada. La misma que hacemos cuando vamos a elaborar una salsa bechamel. Lo ideal es utilizar la misma proporción de mantequilla que de harina. Dependiendo del mayor o menor nivel de tostado de la harina, vamos a conseguir una roux blanca o una rubia. Para la salsa velouté nos interesa tostarla lo menos posible, dejándola rubia o incluso blanca, casi sin cocinar la harina. En la sartén, derretimos la mantequilla y añadimos la harina removiendo con las varillas para integrarla bien, siempre con el fuego al mínimo para no tostar la harina. A continuación, vamos añadiendo a nuestro caldo, sea de pollo o de pescado, según la velouté que estemos preparando. En este caso, una velouté de pescado, por lo que iremos echando poco a poco el caldo o fumet, como si hiciésemos una bechamel clarita. Mientras lo vamos añadiendo, removeremos para que la salsa velouté tome cuerpo y quede lista para utilizar como si fuera una salsa bechamel, sustituyendo esta por la velouté. Y cómo no, esta salsa debe aparecer, y es mayonesa. Probablemente de las más populares y con más variaciones. La base principal es yema de huevo y aceite. Sus principales variaciones son el alioli, el remoulade y la gribiche. Esta salsa la encontramos en hamburguesas, acompañando pescados y verduras. Ponemos primero el huevo en el fondo del vaso de la batidora, cubrimos con el resto de ingredientes. Introducimos la batidora en el fondo del vaso y sin moverla de esta posición, bate a máxima velocidad hasta que veas que se emulsiona todo el contenido. Si has sacado los huevos de la nevera, debes esperar a que tomen la temperatura ambiente. Si no están a la misma temperatura que el aceite, es mucho más probable que la mayonesa se corte. No debemos mover las aspas de la batidora del fondo del vaso, ya que se cortaría la mayonesa, cosa algo frecuente si no tiene mucha práctica. Una vez que haya emulsionado, movemos la batidora de arriba a abajo para finalizar el proceso, pero sin dejar de batir en ningún momento. ¿Qué hace si la mayonesa se corta? Si no se emulsiona y se forma una mezcla de aspecto extraño, no debemos tirarla. Haremos otra mayonesa aparte y una vez esté casi emulsionada, iremos añadiendo la mayonesa cortada, poco a poco incorporándola a la correcta. Y por última, pero no menos importante, la famosa salsa holandesa. La base principal de esta salsa son yemas de huevo y mantequilla. Las puedes encontrar en los huevos benedictos, ensaladas y en algunos cortes de res. Sus derivados son la salsa bermesa, chorón,
paloise y maltaise. Existen muchos tipos de salsas, pero estas son las más estudiadas y os puedo asegurar que son las bases de cocina. Todas estas salsas las usaréis para cientos de platos. Debéis realizarlas y probarlas para que en un futuro, cuando tengáis que inventar vosotros una carta, hagáis las mejores combinaciones de sabores. Como veis, poco a poco vamos adentrándonos en el mundo de las técnicas culinarias. Por esto debéis estar suscritos, porque todo nuestro contenido es valiosísimo. Chefcitos, seguid paso a paso el camino del chef. Hasta el próximo video.